Este libro me ha dado en lo personal unas enseñanzas tremendas, porque como les he dicho, el libro de Santiago es un libro práctico, un libro que Santiago se salió un poquito de ser como teológico, más a la práctica, más al hacer, más a la conducta. Entonces he aprendido de verdad mucho de estos. Apenas hemos tenido tres predicaciones y no hemos podido salir del capítulo 1. Hemos estado solamente en el capítulo 1 para que ustedes vean lo tremendo que es la Biblia, lo profundo que puede ser. ¿Ok? Hace 8 días estuvimos hablando sobre la fe. La fe viva pide a Dios sabiduría. Y hace 15 días estuvimos hablando sobre las pruebas. ¿Ok? Hablamos que las pruebas son importantes, son necesarias. Y dice Santiago que nos gocemos en las pruebas porque ellas nos traen a nosotros muchos beneficios. Entre ellas, Santiago resaltó la paciencia, ¿sí? Resaltó muchas de estos frutos que traen las pruebas. Y también les decía, hermanos, que no podemos confundir las pruebas con las tentaciones. Las pruebas es una cosa y las tentaciones es otra, aunque hay que estudiar un poquito, porque hay veces cuando la Biblia habla de tentaciones está hablando de pruebas, no de tentaciones de tentar como tal. Entonces también hay que estudiar un poquito pues estas frases, porque hay veces se está hablando de tentaciones, pero no son tentaciones de esas que nos hacen caer, que nos hacen sumergir al pecado, sino de pruebas. Y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la tentación. Hablamos sobre la prueba y hoy vamos a hablar de ese tema tan importante, pero que también que nos ha hecho la vida imposible, las tentaciones. ¿Ok? Y eso lo vamos a ver en el capítulo 1, versículo 9 al 16. Vamos a estar en esos versículos. De manera introductiva, vamos en esos versículos del 9 al 16, se nos habla del pobre y del rico, o sea, de su conducta, que la condición material no nos puede cambiar a nosotros. Siempre debemos ser los mismos, siempre debemos corresponder, obedecer a Dios, teniendo esas dos condiciones, si somos ricos o si somos pobres. ¿Ok? Entonces es importante, tanto el pobre como el rico estamos expuestos a pruebas y a tentaciones. Cuando estemos en prueba debemos regocijarnos que esto nos llevará ¿a qué? A la madurez espiritual, nos hará mejores cristianos. Pero cuando lleguen las tentaciones debemos tener cuidado de no caer en ellas. Es necesario poner mucha atención porque las concupiscencias están en nosotros todo el tiempo y constantemente quiere dar a luz el pecado. Triste, pero la verdad es que tenemos que estar lidiando con esto por nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, hermanos, hablábamos en la introducción de que las pruebas, gloria a Dios por las pruebas, porque eso nos ha formado a nosotros. ¿Ok? Aquí de pronto llevamos muchos años en la vida cristiana, pero estamos firmes acá, todavía nos congregamos, todavía leemos la palabra, todavía somos lo que somos por las pruebas, porque eso nos ha hecho firmes, estar constantes, levantarnos, Pero también, como creyentes, debemos de lidiar con las tentaciones. ¿Ok? Entonces recuerde, las pruebas te forman para el bien, te hace bien a ti. Al contrario de las tentaciones. Las tentaciones, ¿qué es lo que pasa con las tentaciones? Te hacen caer, te hacen sumergir al pecado, ¿sí? Te aleja. La tentación lo que hace es alejarte de Dios. Lo que hace la tentación es, digámoslo así de una forma brusca, matar nuestro espíritu. Y eso es lo que, hermanos, como usted puede saber, hemos visto en muchos creyentes.
La tentación te mata el espíritu, te aleja de Dios. Y es lo que vamos a hablar un poquito en esta mañana. Pero vamos a empezar con el pobre y el rico. La salvación no tiene distinción de personas ricas o pobres. La condición es igual, por lo tanto, las pruebas tampoco tienen distinción de personas. La persona que es rica o que es pobre debe tener una actitud bíblica hacia las pruebas o las tentaciones, ¿ok? No es porque yo sea rico o pobre, no van a venir las pruebas o las tentaciones. Van a venir, ¿cierto? No importa nuestra condición. Vamos a ir al versículo 9 del capítulo 1. Dice en versículo 9: el hermano que es de humilde condición, regocíjese en su exaltación. ¿Cómo así que humilde condición? El apóstol habla de pobreza material. Ahí está hablando de una persona de escasez material. En aquel entonces era muy alta la pobreza, pero hay que aclarar que Santiago no trata a la persona con esta condición con lástima, más bien pasa lo contrario, porque dice regocíjese en su exaltación. Entonces la persona con esta condición lo que debe hacer es regocijarse en su escasez material. Mire, muchas cosas de la vida cristiana son raras para el mundo. ¿Cómo así que regocijarnos en las pruebas? ¿Cómo así que regocijarnos en medio de nuestra escasez material? Eso para el mundo suena raro, pero para nosotros que no somos carnales, que somos espirituales, suena con lógica, ¿ok? Suena con lógica. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos la muestra. La palabra de Dios nos dice que nos regocijemos, que regocijes en su exaltación. Seguramente muchos no entenderán que como una persona con bajos recursos debe estar en gozo. La Biblia no se equivoca cuando dice eso, porque aunque estemos con necesidades en esta tierra, somos ricos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, aunque aquí tenemos escasez, la verdad es que somos ricos. La verdad es que dice la palabra que somos coherederos con Cristo. ¿Qué quiere decir? Que las riquezas que tiene Cristo, su palacio, su reino, también nos pertenece a nosotros, ¿cierto? Dice que hay calles de oro, mar de cristal, y es donde vamos a estar nosotros. Es más, no vamos a estar limitados a la luz del sol, al hambre, a nada de eso. Sí, porque el todo de nosotros va a ser Jesucristo. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, la Biblia no se equivoca cuando nos dice que nos exaltemos y que nos gocemos en la pobreza. Somos coherederos con Cristo Jesús. Vamos al versículo 10, dice, mire, el versículo 9 habla del creyente escaso, pobre. En el versículo 10 va a hablar del creyente que es pudiente, que es rico. ¿Cuántos creyentes hay acá ricos? Mis hermanos, pero hemos sido bendecidos, ¿cierto? Hermanos, cuando hemos tenido que comer una buena comida en un buen restaurante, lo hacemos. Cuando tenemos que comer arroz con huevo y un banano, lo comemos con amor y con ganas. Cuando recibimos muchas bendiciones, las recibimos. Cuando no tenemos bendiciones, no las tenemos, punto. ¿Cierto? Tenemos que ser como Pablo. Pablo eso lo expresó. Él decía que cuando tenía, cuando comía, que él se regocijaba en todo momento. Si tenía o si no tenía, él no le interesaba. Esa debe ser nuestra posición, mis hermanos. Amén. Entonces, el versículo 10 dice, mas el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Mas el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Pero para que usted pueda entender ese versículo, hay que leer el versículo 9 del seguido. Dice, el hermano que es de humilde condición,
regocíjese en su exaltación, mas el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. No la persona como tal, sino que sus riquezas. En su humillación, ahora para el creyente rico se le advierte la misma condición, que se goce en su humillación. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, la mayoría de estas personas son egocéntricas, vanagloriosas, miran por encima del hombro, etcétera, etcétera, porque todo lo tienen, no necesitan de Dios, etcétera, etcétera. Pero cuando hay un creyente que, gloria a Dios, tiene esta posición de riqueza, ¿qué es lo que dice? Que se humille. Tremendo. Pasa lo contrario. O sea, la Biblia es, hermanos, Dios, las cosas espirituales, la Biblia siempre va en contra de muchas cosas. Siempre es como al revés. ¿Ok? Entonces vemos lo que pasa con el rico. El rico lo que debe hacer es humillarse, ser humilde, ser sencillo. ¿Ok? Eso es lo que, ese debe ser un rico. Así debe ser un rico, ¿qué? Creyente. Parece que el que es rico es humillado, porque ya no se vanagloria por su riqueza, como ocurre con muchos ricos, sino que es llamado a la humildad y es persuadido a mirar primeramente a Cristo que a las riquezas. Como ustedes bien saben, Cristo dio una ilustración que era más fácil entrar un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Y es verdad, muy pocos ricos, como ustedes pueden ver en nuestra iglesia, ¿cierto?, aceptan las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque ellos dicen, todo lo tengo, no necesito de nadie, todo me lo consigo, tengo carro, tengo de todo, no necesito de nadie. Y es verdad, son pocos, escasos los ricos que creen en Cristo como Señor y Salvador. Ahora, importante, y antes de terminar este punto, las riquezas no son malas. Hermanos, y esto es importante, tener riquezas no es malo. Si, gloria a Dios, si el Señor le ha dado la bendición de tener riquezas, mansiones, carros, plata, dinero, empresas, gloria a Dios, gloria al Señor. Si usted es un creyente con esa posición, lo que antes debe de hacer es bendecir a los demás con lo que el Señor le ha dado, ¿cierto? Lo que es malo es cuando yo pongo primero las riquezas y después a Dios. Ahí sí es malo, ¿ok? Pero las riquezas no son malas. Entonces, hermanos, también siguiendo con ese punto, tanto como los ricos como los pobres van a tener pruebas y tentaciones. Tanto los ricos como los pobres tienen que obedecer al Señor. Tanto los ricos como los pobres debemos de ser de humilde de corazón. Debemos amar a Dios. Debemos tener siempre nuestra mirada al Señor, ¿cierto? Entonces no hay condición para ningún estrato en las cosas de Dios. Hermanos, esta iglesia que apenas está empezando no tendrá distinción entre el que tiene y el que no tiene. Si aquí llega a venir un rico, aquí no es que vamos a ponerle la mejor silla y a tratarlo mejor más que a otro. Hermanos, esto no puede existir en cada uno de nosotros. Será exhortado por mi persona, ¿ok? Acá debemos ser iguales, saludar tanto el que tiene como el que no tiene, saludarlo con amor, ¿sí? Recibirlo como recibimos tanto al uno como al otro. Esta iglesia no tiene esa distinción, hermanos, ¿ok? Si esa persona rica viene a imponer, viene a hacer, debe de salir, ¿ok? No tenerlo ahí que porque está diezmando tantos millones de pesos. No nos importa, hermanos. Esta iglesia no le importa el dinero. Esta iglesia lo que nos importa es la vida espiritual. Amén. Y hasta ahora, hermanos, nos hemos sostenido. Las ofrendas no son muchas, son muy pocas, pero Dios nos ha sostenido. No necesitamos de ricos que vengan a dar millones, no necesitamos nada de eso. Entonces, mis hermanos, nuestra posición es siempre la palabra, la Biblia, ser espirituales. Comportarnos como nos comportamos con los pobres,
así también a los ricos, no hay distinción. Quería resaltar pues eso, hermanos, que apenas estamos comenzando y quizás en el futuro podamos tener pues tipos de personas así. Ahora vamos a avanzar. Versículo 11 dice: porque apenas se levante el sol con ardor y la hierba se seca y la flor se cae y parece su hermosura, su hermosa apariencia, así también se marchitará el rico en todos sus caminos. Aquí está hablando que tanto el rico como las riquezas, tarde que temprano, se acabarán. Eso es seguro. Por lo tanto, siempre debemos tener la mirada en las cosas de arriba, hermanos, que son eternas. Entonces el rico, hermanos, el que tenga mucho, tarde que temprano se le terminará, pasará. Cuando él muera, nada de eso se va a llevar. Punto, hermanos. Entonces por eso Santiago resalta eso, ¿cierto? ¿Y sabe qué? ¿De dónde saca ese versículo? De Isaías capítulo 40, versículos 6 al 8. Isaías 40, del 6 al 8 dice: voz que decía, da voces, y yo respondí. ¿Qué he de decir? Toda carne es hierba, y toda su gloria es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el Espíritu de Jehová sopla en ella. Ciertamente hierba es el pueblo. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro, ¿qué? Permanece para siempre. Hermanos, sí, hay veces uno cae en eso de tener, de querer. Ay, qué bueno, qué rico. Uy, en Cancún, qué rico estar en Hawái, ¿cierto? En una playa, bien rico, ay, en un yate, ¿cierto? Y uno hay veces cae en eso, de anhelar eso. Pero mis hermanos, tenemos algo mucho mejor, que es Cristo Jesús. Y ese gozo que tenemos en Cristo Jesús es por la eternidad. Nunca se acaba, tanto que aquí lleva gente más de... ¿cuánto lleva la hermanita en Cristo? Más de 40 años. Y todavía hay gozo en ella para Cristo, ¿cierto? Todavía ella ama a Cristo, todavía se congrega, todavía lee la palabra, todavía ora. Amén. Entonces con eso se comprueba de que las cosas de Dios, la palabra de Dios es por la eternidad, es para siempre. Pero las riquezas, dice la palabra, se acaban. Tarde que temprano se van a acabar. Entonces, hermanos, gloria a Dios. Ahora es importante, entonces, como le decía, que las riquezas no son malas. Muchos de los hombres registrados en la Biblia fueron ricos y sin embargo sirvieron a Dios con todo su corazón. Como les dije, lo malo es cuando priorizamos las riquezas y somos mezquinos, ¿sí? En la Biblia encontramos muchos hombres que fueron pudientes. Recordemos del rey David, recordemos del rey Salomón. Salomón fue uno de los reyes, dice la palabra, no solamente sabios, sino con mucha riqueza. Inclusive en ese tiempo se llamó la época de oro, ¿sí? El oro era como plata y la plata era como bronce. Imagínense. Entonces ellos fueron ricos, fueron reyes, pero sirvieron a Dios, amaron al Señor. ¿Okay? Por ejemplo, Abraham también tuvo mucho. Recuerdo también a Daniel. Daniel, desde su adolescencia, siempre estuvo sirviendo en palacios de paganos, pero siempre tuvo posiciones altas, ¿sí? Como magistrados, como gobernante. Él siempre se le dio. ¿Pero él qué? Moisés también. Entonces, hermanos, pero cada uno de ellos siempre tenían a Dios como lo primero. Ellos, el dinero no les importaba. Entonces, mis hermanos, saliendo un poquito sobre eso, entramos en el versículo 12 al versículo 16, donde se nos va a hablar sobre la tentación. Dice: bienaventurado el varón, versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hubiere sido probado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido. ¿A quiénes? A los que le aman.
Ahí está hablando de tentación, pero la tentación, esa tentación es prueba. Dice, bienaventurado. Hermanos, ¿ustedes saben qué significa bienaventurado? Feliz, ¿cierto? Estar feliz. Bienaventurado el varón que soporta. Y esa palabra es clave porque soportar es aguantar. Soportar es ser constante. Soportar es poder decir, está la tentación al frente de mí, está la tentación constantemente, pero yo voy a soportarla. No me voy a dejar caer o dejar empujar por la tentación. Entonces, esta palabra es clave a la hora de enfrentarnos a las pruebas. Soportar, lo que significa aguantar. Lo que debemos hacer cuando estemos en pruebas es resistir. La palabra tentación aquí se traduce como prueba. Dice, si nosotros somos capaces de soportar las tentaciones o las pruebas, en este caso, dice que recibiremos la corona de vida. Ojo, la corona de vida ahí no se debe comparar con la salvación. ¿Sí? La corona de vida ahí no se debe igualar con la salvación. Esto no significa la vida eterna, porque la vida eterna no se premia, sino que es dada por gracia. Entonces, a lo que probablemente se refiere esta frase es que tendremos vida plena, comenzando aquí en la tierra hasta la eternidad. Y es así, mis hermanos. Aquí la corona de vida está hablando de que es un premio que se nos da por algo que hicimos. Y ustedes saben que la salvación no es por algo que hicimos, no es por obra, sino es por gracia. Entonces la corona de vida es un premio que Dios le da al creyente que soporta las pruebas. ¿Ok? Y esa corona de vida significa que tendremos vida plena. Dice Juan 10, vida en abundancia, desde aquí en la tierra hasta la eternidad. Gloria a Dios. Dice Salmos capítulo 103 versículo 4 al 5. Salmos 103 4 al 5 dice: el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que te sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas. ¿Como quién? Como el águila. Como el águila. Entonces, el que soporta la tentación, la prueba, ¿sí? Esto es lo que el Señor nos brinda a cada uno de nosotros. Dice, el Señor ha prometido a los que le aman. No saben, hermanos, cuánto ama Dios a quienes se sacrifican. Dan todo por amor al Señor, tanto que Él promete dar corona de vida, y el Señor no es hombre para incumplir sus promesas. Mire, el Señor dice, que el Señor ha prometido. Amén. Hermanos, no es una promesa de cualquiera. Yo podría incumplir una promesa. Usted podría incumplir una promesa. Pero Dios no es hombre para incumplir. Amén. Dios cuando promete, lo cumple. Entonces, y estamos hablando de acá de una bendición, que si soportamos, dice Dios que nos da la corona de vida, que el Señor ha prometido a los que le aman. Mis hermanos, Dios se goza cuando Él encuentra y mira a cristianos que se sacrifican. ¿Sí? ¿A cuánto no les encanta? Por ejemplo, los jefes sí que le encantan que nosotros sacrifiquemos nuestro trabajo, que se terminó la hora laboral y que nos tocó quedarnos, ¿cierto? Eso, uy, ¿cómo? El jefe le encanta eso, le gusta eso, uy, ¿cómo? Se quedó fuera de su horario laboral y está trabajando más. Hermanos, asimismo las cosas de Dios, Él le encanta que nosotros nos sacrifiquemos. De verdad, mire, hermanos, yo creo que los que vayan a recibir los premios allá en el cielo, los primeros que van a estar son los que han muerto por Cristo. Los que han muerto por causa de Cristo, esos son los primeros que van a ser perfilados al premio, a las coronas. Porque ellos han dado, hermanos, no han dado nada más que su propia vida.
su propia vida. Entonces, para mí, hermanos, ellos que sean los primeros, hermanos, porque no cualquiera da su vida por el testimonio de Cristo. Amén. Sigamos entonces, dice el versículo 13, y aquí vamos a hablar de la tentación, pero no de prueba, sino tentación de aquello que nos hace caer. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado con el mal, ni el que tienta a nadie. Aquí el tentar no es de prueba, sino de llevarnos a pecar, a caer en el mal. Y es claro que Dios no es el autor. Nuestro Dios no querrá vernos sumergidos, obviamente, en el pecado o en los deseos carnales, en ninguna manera. Entonces, por eso nosotros no podemos decir, como el mundo lo hace siempre, decir que somos tentados por culpa de Dios, porque Dios quiere vernos sumergidos en el pecado. Dios quiere vernos lejos de Él. No, jamás, nunca. Entonces dice Santiago, nadie diga que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie. ¿Con qué? Con el mal. ¿Y por qué? Porque la tentación es el único objetivo, llevarnos al pecado, sumergirnos al mal, al pecado, alejarnos totalmente de Dios. Mis hermanos, el Señor es por naturaleza santo, puro, impecable, limpio, inmune, transparente. Estas palabras quedan pequeñas a la santidad de nuestro Dios. Y versículo 14 dice, sino que cada uno, y esto es importante, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Y es que seducido. Mis hermanos, he escuchado a muchos creyentes decir, es que yo caí porque fue esto, fue lo otro, o porque me vino un espíritu inmundo, o porque el diablo... No, hermanos, hay veces, o la mayoría de veces no es el caso, no es ese el caso. La mayoría de veces, según ese versículo, es por nuestros propios deseos carnales. Ahí la palabra concupiscencia es lo que significa deseos carnales. Hay veces nosotros caemos en la tentación por nuestros propios deseos, porque maquinamos, porque llenamos nuestro corazón de eso. ¿Ok? Entonces miren lo que dice Santiago, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Eso es lo que hace los deseos carnales, nos seduce. La tentación que hace es seducirnos. ¿Ok? Seducirnos. El pecado, ¿qué es lo que hace? Es seducirnos. No queda ninguna duda que nosotros mismos, según la Biblia de Dios, somos los que nos metemos en tentación. Hermanos, nosotros somos responsables de nuestra vida cristiana, si está bien o si está mal. Nosotros somos responsables si somos espirituales o si somos carnales. Aquí no hay ningún otro responsable sino usted y yo. ¿Ok? Entonces, hermanos, ahí le queda ese versículo. Dice, concupiscencia es atraído. Estos son los deseos carnales. Nosotros tenemos dos, como ustedes saben, dos naturalezas con la cual tenemos que lidiar todos los días. Y la naturaleza pecaminosa siempre nos va a seducir a sumergirnos en pecado. Entonces, ojo, advertencia. Tanto más nosotros debemos estar despiertos, mucho más nosotros, hermanos, cuando sabemos que el pecado todavía fluye en nuestra sangre, fluye en nuestra carne, todavía, hermanos, y esto va a ser hasta el día de nuestra muerte o hasta el día del arrebatamiento. Tenemos que estar despiertos porque esta carne constantemente quiere hacer lo malo. Y hay veces pensamos que son pequeñeces, pero esas pequeñeces nos van a hundir. Hermanos, todo empieza cuando ¿qué? Cuando esta carne tiene pereza de orar, cuando esta carne tiene pereza de leer la palabra de Dios. Mire, y parece pequeño, pero cuando dejamos de orar, cuando queremos ver, estamos lejos de Dios, ¿cierto? Dice la palabra en Mateo que es necesario velar y orar.
porque la carne y el espíritu están ¿en qué? En guerra, en luchas. ¿Okay? Por eso es necesario, hermanos, velar y orar. Velar y orar para que no entréis en tentación. Porque a la verdad el espíritu está dispuesto, mas la carne ¿qué? Es débil. Entonces, hermanos, despiertos, hermanos. Estemos despiertos. Es como cuando vamos en el bus, ¿cierto? Y venimos estranochados. O usted tiene mucho sueño. Y usted está en la silla. Y usted empieza a cabecear. Empieza a hacer así. Cuando usted quiere reacciona con un golpe en la frente, así con la ventana, ¡pum! Y usted se despierta. ¿Cuántos han vivido eso? A mí me ha tocado varias veces. Usted está así y usted cree que está despierto. Cuando usted quiere reaccionar es con el totazo en la frente. Hermanos, de verdad, así es nuestra vida espiritual. Así debe ser nuestra vida espiritual. Estemos despiertos y tengamos cuidado. Porque hay veces creemos que estamos bien, hay veces creemos que sí, estamos bien, vamos bien. Pero cuando usted quiera mirar, está lejos de Dios, totalmente lejos de Dios. Recuerde que recuerde que en usted está las 24 horas la naturaleza pecaminosa, punto. Hermanos, lastimosamente es así, y esa es la realidad que nos debemos de enfrentar. La carne está constantemente en nosotros, ¿cierto? Mirando siempre lo malo. Y hermano, lo digo por experiencia propia, obvio. Hay veces nos da pereza de orar, hay veces nos da pereza de leer la palabra, ¿cierto? Hay veces nos vienen tentaciones malucas de hombres, de mujeres, ¿cierto? En mi caso como hombre, tentaciones de mujeres. En el caso de ustedes, mujeres, tentaciones de hombres. En el caso de plata, de riqueza, ¿cierto? Hay veces somos tentados a tener más, a querer tener más, a buscar más, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, cuidado al caer en las tentaciones. Dice la palabra concupiscencia significa tener un deseo profundo hacia algo. Dice seducido, una palabra enfocada, a una, suena duro, pero así lo dice, a una ramera cuando seduce. ¿Okay? Cuando Santiago habla de ahí de ser seducido, es cuando una mujer prostituta, digámoslo así, también suena un poquito fuerte, seduce al hombre. De esa manera también nuestra concupiscencia nos seduce a nosotros. Versículo 15 dice: y la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, ¿qué engendra? Hermanos, he visto a muchos creyentes dar a luz al pecado. Y el pecado lo que va a hacer en esa persona, en ese creyente, es ¿qué? La muerte total. He visto hermanos, hermanas que han empezado conmigo en la vida cristiana, en el evangelio, bien, y en los primeros días son muy bien, sirven a Dios, inclusive participan, hablamos esto con la hermanita, participan en las cosas espirituales, pero hoy en día están, hermanos, literalmente muertos por el pecado. Entonces ahí Santiago nos advierte: y la concupiscencia, esos deseos carnales que comenzaron en el corazón, que maquinaron en nuestra mente, que nos seducieron, ¿qué es lo que ha producido? Ha producido el pecado. ¿Y el pecado qué es lo que da? Ya siendo consumado, ya siendo realizado, engendra muerte. Esto es lo que hace y lo que da el pecado, mis hermanos. Mis hermanos, hoy estamos aquí, hermanos, yo lo digo con mucho dolor. Yo creo que los que hemos estado mucho tiempo en las iglesias, ha sido así. Hemos visto pasar mucha gente que llega animada, que bien, se bautiza y sirve un poquito, y hoy en día no están. Quizás acá va a pasar, hermanos, va a venir mucha gente gozosa aquí, quiero servir, quiero hacer esto y lo otro, y cuando pasen los días de los años, vamos a verlos muertos en sus pecados en el mundo. Y eso pasa, hermanos. Mire, hoy estamos haciendo esa advertencia, hermanos. Cuidado. El diablo
es inteligente, supremamente. Nuestra carne es sutil, nuestra carne nos seduce. Entonces, hermanos, mucho cuidado, esté totalmente despierto. Miren lo que dice acá. El mero hecho de ser tentado no involucra en sí algo pecaminoso, sino que es cuando el deseo del hombre sale al encuentro, abraza la cosa prohibida y ocurre una unión pecaminosa entre los dos cuando el pecado nace. La persona ha tomado la decisión de unirse al pecado. Cuando quiere regresar, en la mayoría de las veces, es tarde y difícil de levantarse. Hermanos, de verdad, créame, cuando la persona cae al pecado, concibe el pecado, es difícil levantarse. Hermanos, tenemos incluso hermanos alrededor de nosotros que quiere levantarse, quiere continuar y no ha sido capaz, o no han sido capaces. Que dice, no, hermano, sí, quiero levantarme, quiero seguir, pero no puedo. Su espíritu está totalmente muerto, hermanos. Entonces, hermanos, de verdad, esto es real, esta es la realidad de la vida cristiana. Por eso nos congregamos, por eso el pastor, el líder, siempre anima, hermanos, en santidad, hermanos, lea la palabra, hermano, ore, hermano, guárdese, corra al pecado, hagamos como Josué. José corrió al pecado. José supo que estaba siendo seducido y José supo que si él se quedaba ahí, iba a caer, hermanos. Hermanos, y la persona que la estaba seduciendo tenía poder. Seguramente era hermosa, porque tenía una posición alta, tenía todo alrededor de ella. Y ella sedujo a José. Y José dijo, si yo me quedo aquí, caigo, yo corro. Hermanos, hay veces es así, hermanos. Hay veces tenemos que correrle al pecado. Hay veces no podemos resistirle. Bueno, salgo corriendo, porque si no salgo corriendo, caigo. Hermanos, porque si caemos, hermanos, ojalá que no sea así, difícil volver a levantarse. Dice, y terminamos con esto como conclusión, dice el apóstol Santiago, versículo 16, dice, amados hermanos míos, de corazón, él lo dice de corazón, como un hermano, como que, hermanos, amados hermanos míos, no erréis. Es decir, hermanos, cuidado, no se equivoquen. Hermanos, cuidado, no caigan, porque vienen las consecuencias. No se debe ignorar todo este procedimiento que pasamos nosotros en cuanto a las tentaciones. Al contrario, debemos poner sumo cuidado a las tentaciones, a nuestros deseos carnales. Esto puede arruinar literalmente y espiritualmente nuestras vidas cristianas. Dice Santiago, no erréis, no nos deberíamos extraviar del camino, andemos siempre derechos. No empecemos a deambular o experimentar otras cosas. No dejemos reposar estos pensamientos en nuestra mente. Puede ser fatal a nuestras vidas. Entonces, mis hermanos, aquí damos por terminado estos versículos, hermanos. Pero de corazón, mis hermanos, les digo, como hermanos en Cristo, cuidémonos, hermanos, cuidémonos de caer en la tentación. ¿Ok? Vamos a orar, oremos al Señor. Padre Dios Todopoderoso, hoy, Señor, queremos pedirte que nos cuides de la tentación, nos cuides del pecado, de nuestra naturaleza pecaminosa, Señor. Ayúdanos a siempre estar firmes, Padre, siempre tener nuestra mirada a ti, Señor. Padre, pero estamos expuestos, Señor, y no como excusa te digo esto, Padre. Si caemos, por favor, en tu misericordia, en tu bondad, levántanos, Dios. Te lo pedimos. No nos sueltes de tu mano, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Oramos. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios me les bendiga.